Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Para mí un honor ser invitada a este espacio que respeto mucho, la institución en la que estamos, pero también la Comisión de Ciencia y Técnica. Decía Eduardo, hijo del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, y la revista, algo que se vende muy poco, pero que nosotros seguimos apuntalando porque consideramos que son espacios de difusión del conocimiento y de debate de estas ideas que nos preocupan desde hace muchísimos años. Yo voy a hablar con ustedes, esto está llegando al final y por ahí para no aburrir, muy poquitas ideas centrales para que después podamos conversar, si es del interés de ustedes, acerca de cómo se vio el desarrollo en nuestro país y las encrucijadas en las que está en este momento la discusión sobre el desarrollo. Durante muchos años el desarrollo en América Latina era visto como un proceso de modernización que complejizaría, digamos, las estructuras económicas, y el horizonte eran los países centrales. Y se creía que había que facilitar, digamos, una cierta actividad económica para que fuera posible en algún momento llegar al modelo que era en los países centrales. Eso funcionó durante un tiempo, pero sobre los años 50, que es la salida de la Segunda Guerra, empieza a verse que la cosa no era tan sencilla. Por un lado, que los países del centro, cuando llegaron a ser los países desarrollados, no solo no contribuían al desarrollo de los demás, sino que habían tirado la escalera para que nadie alcanzara eso, y en realidad se vivía de una serie de mecanismos de exacción de recursos de la periferia, de todo el planeta hacia el centro. Esta idea de las, digamos, disparidades fue procesada, por un lado, por el estructuralismo, viendo que había condiciones distintas en distintos lugares y que eso se comportaba de manera diferente, que había precios distintos, y entonces no era que si yo seguía produciendo lo que hacía iba a llegar a algún lugar, porque tenían dinámicas distintas. La idea de los precios diferenciales, de las ventajas comparativas y demás, y ustedes recordarán todas las CEPAL, Previch y después todas las CEPAL abonando hasta los años 80 más o menos en ese sentido. Lo que identificó era que había diversidades que no necesariamente eran confluyentes. Y la teoría de la dependencia le agregó a eso que no solamente era un problema económico, sino que también era un problema político y social. Claro, quedó claro entonces que no era tan sencillo, se generaron una serie de controversias. Muchos países apostaron a una cosa que era dentro del subdesarrollo, que es una catalogación que se hace desde un organismo norteamericano, y a partir de ahí todos nosotros somos subdesarrollados. Se procesan las distintas dificultades de distintas maneras. Cada país de los que ha conseguido una estructura industrial más o menos armada intenta buscar un camino, pero siendo muy conscientes de que había una cosa centro-periferia que estaba ahí funcionando como choque de intereses, digamos. Más recientemente, porque nosotros atravesamos la dictadura que desarma todo ese andamiaje y que dice, bueno, no, nosotros no tenemos muchas posibilidades, se destruye un montón de cuestiones, y comienza con el neoliberalismo una idea de que no importan mucho los estados nacionales, los nuestros, los de ellos sí, ¿no? Acá permea también la misma lógica. Se desestructuran muchísimas áreas del Estado, se le regalan áreas de regulación al sector privado, esto durante la etapa del proceso, después durante la convertibilidad, y en la posconvertibilidad aparece lo que sería el neodesarrollismo, que es una especie de apelación culposa al desarrollismo, digamos, como diciendo, no, pero no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Como si se pudiera resolver alguna parte de esto. Yo creo que hubo mucho de construcción simbólica en torno al neodesarrollismo, como que había determinadas cuestiones que se habían resuelto. Que Previch había muerto, y es cierto, pero no había muerto tanto, las ideas seguían.
En la época del dólar alto, cuando se planteaba esto de cuidado, porque cuando haya una reversión del ciclo, todo este crecimiento y demás entrará en problemas, y se nos contestaba así muy suelto de cuerpo, se terminó el problema de los términos de intercambio diferenciales. Hoy un kilo de lomo vale lo mismo que un kilo de Audi, y entonces ese problema no lo tenemos, hasta que llegó la mala. Cuando llegó la mala, estamos ahora viendo hacia dónde ir, y no es tan sencillo, porque en cada etapa se van quemando libros y aparecen viejos, se revalorizan visiones, muchas que se han probado, y hay una tendencia muy fuerte al pensamiento mágico. Ustedes se acordarán cuando hace unos años nos decían que la salida era Brasil, porque la burguesía paulista, porque no sé qué, no sé cuánto, y hace un tiempo que no escuchamos ninguno de nosotros que nadie diga nada sobre Brasil. Después que Chile, y mencionan muy poquitas cosas, y no. Yo diría que para afrontar las cuestiones del desarrollo no vale el pensamiento mágico, que las experiencias de los otros funcionan como un bagaje de ideas que uno puede cargar para poder pensar, analizar, conocer y proponer políticas sobre la propia sociedad, pero que no resuelve los problemas. Es como el rincón del vago, digamos, del desarrollo. No se entretiene un rato, nos dicen, en general son siempre caricaturas. Hoy está muy de moda la salida portuguesa. Yo les aseguro que muy poquitos he leído, 2 artículos solamente, que trabajan en serio y muestran el conocimiento de lo que ha sufrido la sociedad portuguesa para estar ahora en este lugar, que se lo muestra como un modelo. Da la casualidad que lo muestran como modelo todos los medios hegemónicos de los que nos hablaba hace un ratito el compañero, y que no salen de la apariencia de los fenómenos, y esa apariencia de los fenómenos en general es funcional a muy pocos intereses. El capitalismo es uno solo, se mueve a lo largo de todo el mundo, y la periferia está condenada a procesos y a la reedición de procesos que han empezado hace mucho tiempo, 500 años podríamos decir, y que ha tomado distintas formas, y que estamos a las puertas ahora de cómo se defina esto. En ese sentido creo que quien dirija los destinos del país tendrá que tomar las decisiones que tome, pero que todos nosotros estamos obligados a problematizar estas cuestiones. En América Latina hubo países que se corrieron de esa idea tan procapitalista del desarrollo para pensar en términos del buen vivir, de la vida en el centro y no la lógica económica. Es el caso de Bolivia, Ecuador hace también muchos esfuerzos en ese sentido, y se basan en reformas constitucionales que establecen paradigmas nuevos de cómo sería el Estado y la sociedad dentro de esos países. Ahora bien, en nuestro país, la sociedad que tenemos no refiere a ninguna de estas modalidades que yo les conté. Hay una heterogeneidad donde una parte de la sociedad argentina funciona en términos capitalistas, casi diría del centro. Hay una gran franja que sería como del medio, que tiene un capitalismo más a la criolla, tranqui, no exporta tanto como ese sector de punta, sí es importador y abastece al mercado interno muy claramente, y un último estrato, digo a grandes rasgos, cada una de estas cosas ameritaría mucha discusión y demás, pero me interesaría escuchar después hacia dónde quieren ustedes que llevemos esta conversación. El último estrato vive de la distribución secundaria del ingreso, es decir, de aquel aporte que hace el gasto público, el Estado, a todo ese sector de la población que solo ocasionalmente ingresa al colchón del medio, que es el del empleo, formal, informal, como sea, pero solo ocasionalmente. Piensen que hay una parte del desempleo que está en el 11%,
de la inactividad, que no solamente por ser jubilado, sino porque ya ni se busca, ya se perdió toda esperanza de ingresar al mercado de trabajo, y después zonas muy sufridas del mercado de trabajo que tiene que ver con la changa, con toda la previsión social puesta en el subsidio a esos sectores. Cuando la gente dice se terminó la cultura del trabajo, se refiere a esos sectores. Lo que hay que tener claro es que no se están generando en este país la cantidad de puestos de trabajo suficientes para que cada uno de nosotros acceda a ganarse el sustento dentro del mercado de trabajo formal, capitalista. Y ahí aparece el Estado. Hace muy poquito, dando clases en una universidad del conurbano, en un grupo que era de extensión universitaria, no era para alumnos de la universidad, vieron que se habla mucho del pacto social. Bueno, se hizo una especie de teatralización acerca de en qué consistiría hoy un pacto social llevado a esa situación. Entonces, esto fue después de unas clases, con lo cual nos replanteamos el papel de los docentes ahí, pero creemos que la experiencia y la vida es siempre mucho más importante y más fuerte en términos de comprensión de la realidad que lo que un docente puede ir a hacer ahí en unas cuantas horas dedicadas a eso. En la mesa de discusión aparecía el Estado, pero no el Estado nacional, no el gobernador. El intendente era el máximo referente que tenían esas personas de lo que era el Estado. Y negociaban con el Estado los trabajadores sindicalizados, que yo entiendo que venían de reflejo de estar inmersos en un medio universitario, a su manera, y los trabajadores que ellos decían el trabajador social, y es el trabajador de la economía popular, que es el que no cuenta como trabajo cuando se piensa en la economía convencional o en la industria, lo que sea. No hubo durante mucho tiempo, digamos, en que se discutía esto, ninguna personificación del capital en ese espacio. Ahora, frente a eso, he visto que siempre se dice se terminó la cultura del trabajo, en general después de haberse comido un asado entero y con bastante vino encima y demás, como si no fuera una responsabilidad del Estado por un lado, pero seguro del capital. Hay una forma perversa del funcionamiento del capital que no está dando lugar a la inclusión social. Dos, ¿qué se ha hecho respecto de esa pérdida que implica el subsidio después, el auxilio del Estado para que esa gente garantice sus condiciones de vida? Esa es la cuestión central. Si no, se culpa de la situación a los sectores más golpeados de nuestra sociedad. Una cuestión que hay que tener muy claro cuando uno piensa en las cuestiones del desarrollo son las grandes limitaciones que tiene hoy pensar el desarrollo en este momento del capitalismo global. Una es la gran comunicación que hay entre todas las economías y sobre todo del capital a través del mundo. En segundo lugar, una disputa que es geopolítica entre tres polos que se disputan la apropiación y el usufructo de los recursos, de las riquezas naturales. En primer lugar, Estados Unidos, China y la avanzada de Europa que ve que pierde el tren. Esa es una restricción que no se puede obviar. En segundo lugar, el proceso de endeudamiento es una cuestión de plata que entró y se fue, pero sobre todo el ariete a través del cual los estados pierden la soberanía sobre sus propios territorios y la capacidad de hacer política para enfrentar sus propios problemas. Una institucionalidad general, global, que está teniendo mucho más fuerza que la capacidad de los estados-nación para determinar las condiciones en las que vivimos cada uno de los ciudadanos de un país. Entonces, decíamos antes, hay una gran heterogeneidad y hay una serie de tensiones, de restricciones a nivel global. Y entonces, ¿cómo se hace para pensar el desarrollo? Yo creo que una cuestión inteligente, antes de ir al rincón del vago a ver qué me dice, qué me va a recomendar,
o Noruega, o a veces se van a Nueva Zelanda, o a veces a no sé dónde, sería cómo se administran estas tensiones, cómo se gestiona la heterogeneidad social. Esa heterogeneidad social da como resultado que una parte de la sociedad está vinculada a través del trabajo formal, muchas veces de por vida, por trabajadores que ganan muy bien, en sectores de mucho componente tecnológico, de alta calificación, y que están a veces en condiciones de en situación de ponerle condiciones al capital. O sea, son personal altamente calificado, muchas veces calificado por las propias empresas, y entonces, bueno, funcionan como una especie de club donde el tipo se va de acá pero va a caer en alguna que muchas veces ni siquiera está en competencia, ¿no? En esto están tanto las empresas de hidrocarburos, revisaba y la paritaria de hidrocarburos, de petróleo y gas, da un salario medio de 145.000 pesos. Salario medio. También algunas áreas vinculadas a las nuevas tecnologías, las comunicaciones y por supuesto los sectores agroexportadores que tienen muy poca mano de obra pero que suele ser una parte de ella bastante especializada. Finanzas. Bueno, y las finanzas. Sí. En ese segundo estrato están los trabajadores. Yo intentaba caracterizar para ustedes, sabiendo que no iba a traer una presentación, bueno, cómo podemos en unas pinceladas decir qué es eso, y somos todos nosotros, digamos. Somos los que hemos hecho algún tipo de profesionalización en lo que hacemos, tenemos algún trabajo, a veces más o menos bien, otras veces nos quedamos, salimos a buscar, pero tenemos un cierto capital social acumulado. Podemos tener un trabajo en relación de dependencia, pero bueno, los salarios medios en ese sector, también incluye el sector público, son de unos 25, 30.000, 40.000 pesos. 30.000 sería la media para ese sector en este momento. Y después está todo este otro sector social que yo mencionaba, vinculado a la economía popular, social, hoy al trueque, y vinculado a un Estado que ayuda, que es una parte significativa de la población y que suele hacer también complementariedad con esos trabajos o de cuidado, changas y demás que van apareciendo. Este sector, que si uno mira por informalidad abarca entre un 35 y un 40%, es un núcleo duro de vidas más o menos estructuradas. O sea, cuando al kirchnerismo le fue muy bien, la informalidad estaba en el 35%. Muy poco desempleo, pero una informalidad que no consiguió bajarse. Eso es lo que habla de la enfermedad del capitalismo argentino. Y eso es lo que debe atacarse. Entonces decíamos un 35% que está en condiciones precarias, que tiene que ver todo el tiempo cómo resuelve sus condiciones de vida, y que si hoy a una parte importante, diría toda la pirámide baja del 20% de abajo, uno de nosotros le dice a cualquiera de esas personas: tenés un trabajo en una fábrica textil de San Martín, empezás el lunes a las 7 de la mañana, esa persona no tiene ni la ropa, ni la plata para el pasaje, ni las condiciones, ni sabe dónde queda San Martín por la retracción que implica la no resolución en condiciones razonables de la propia subsistencia durante tanto tiempo. Ahí es donde está faltando una mediación que no la va a hacer el capital y que no está en condiciones de hacer la persona que fue desconectada de este sistema. Ahora, hay un espacio que a mí me gustaría dejar aquí, un cuarto, digamos, pequeño mundo, que no tiene mucha importancia, sí en lo que implica como reacción a un sistema que no está considerando una cantidad de características. Si ustedes se fijan, cada vez hay menos posibilidades de hacer valer
trayectorias laborales, estrategias de vida, ciertos deseos de hacia dónde se quiere ir, y uno sale a buscar lo que aparezca. Y entonces la vida lo va llevando un poco por donde la cosa va. Hay un espacio que reacciona a las condiciones de agresión de este sistema, que busca medios agroecológicos de alimentación, espacios con biodiversidad preservada, métodos de autoconstrucción o de construcción, ¿cómo se llama? Sustentable. Servicios también generados de manera autosustentable, son comunitarios, integran aldeas, ecoaldeas, ecovillas, como se le quiera llamar, y en algunas son pequeñas ciudades que se formaron ya con esa, en Córdoba, en el sur, con esa intención. Hay que prestarle atención porque toda la cuestión sobre la preservación del medio ambiente, la biodiversidad, el ecologismo, la reacción contra los transgénicos va a llevar a que esos sean problemas de muchísima más importancia en el futuro. Ahora, el problema de estas comunidades es que no están planteadas, no se plantean, no se posicionan en un espacio de confrontación con la lógica de acumulación del capital, sino que se sustraen en todo lo posible. Tal vez hay alguien en la ecoalidad que tiene algún tipo de servicio que vende o de alguna cosa que está haciendo, y con las nuevas tecnologías puede haber algo que genera ingresos para resolver lo que no se puede resolver dentro de la ecoalidad, pero que no tiene mucho de vínculo con el resto y no lo busca tampoco. Ni siquiera las propias ecoaldeas suelen tener mecanismos articulados de vinculación y un proyecto de expansión, también creo yo por el agobio que implica un sistema que está todo el tiempo presionando sobre cualquier estrategia no convencional de vida en este marco. Y entonces, como decía antes, ¿en qué consiste pensar el desarrollo hoy en nuestro país? Yo diría en administrar esas tensiones. Si se administra y se le pone un coto a esas tensiones, estaremos en un lugar, en un camino, para poder pensar una forma de desarrollo que yo espero que tenga una pata industrial, pero cuidadosa del medio ambiente, respetuosa de las diversidades y una serie de condiciones que no formaban parte de lo que antaño se pensaba como una estrategia de desarrollo, que además no podrá planificarse como una estrategia general si estamos viendo que el material humano y social sobre el que se asienta es heterogéneo. Entonces puede haber una visión estratégica de hacia dónde ir, pero tiene que haber formas de traducir eso de manera segmentada para los distintos actores sociales que tenemos. En esto de administrar las tensiones, la primera cuestión que hay que administrar es cuestionar la deuda como un tema que no es solamente económico. La deuda es ante todo una forma de restricción de la soberanía del país. Por tanto, la solución que se piense para ella no puede quedar en manos de economistas. Es un problema jurídico, de juristas patriotas, porque si no se lo damos a Griesa y se acabó. Es un problema de diplomacia, cancilleres, como debe ser, cancilleres nuestros, no del capital. Es un problema social, porque se está jugando ahí cómo se distribuye el poder en el mundo y cómo se distribuye el poder acá adentro. Si una deuda que fue tomada por unos poquitos señores para fuga, la vamos a pagar nosotros. Y eso, por lo menos, deberíamos poder debatirlo entre nosotros y decir qué pasa con esto. Si queda en manos de economistas, la pregunta va a ser cuánto hay que pagar y cuánto tiempo tengo. Y probablemente se termine ahí la cuestión. Con todo el cariño que le tengo a muchos economistas que me acompañan en esto, pero les aseguro que las mesas que más cerca del poder están, más diluyen y lavan este tipo de cuestiones. Entonces lo quiero dejar planteado. ¿Qué quiere decir esto en términos macroeconómicos?
controlar la cuenta capital y financiera. Yo estuve hace muy poquito en un seminario donde hablaba Bernardo Cosa. Sé que están filmando acá, pero bueno, me estoy haciendo amigos a montón. Se edita después. Claro, gracias. Cortemos. Y él decía, muy suelto de cuerpo, es un tipo que es muy agradable, que toda la academia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA estima muchísimo. Todos los que pensamos que se nos perdió la UBA como un espacio de pensamiento económico en serio, teniendo el legado y la tradición que tiene, y que pensamos que es una pena, hoy hacen culto a alguien como él. Y él decía muy suelto de cuerpo que el macrismo tiene muchas cosas para... No, quien venga tiene muchas cosas para criticarle al macrismo, pero si hay algo que hizo el macrismo es dejar una macro ordenada. Sí, ordenada para... ¿Para quién? Claro, la pregunta es para quién. Por eso digo, no es que existe una macro, como ellos dicen, que es una macro que cierra en términos económicos, pero tiene algunos problemas, que es que me sobran 20 millones de argentinos, básicamente. Eso no puede ser la ciencia económica hoy, es patético que se pueda plantear eso en términos de... Lo que sí muestra eso es que hay una contradicción que debe resolverse, y la contradicción que debe resolverse es que un país como el nuestro necesita un dólar alto para exportar los commodities y un dólar barato para sostener la industria. Y eso hace 100 años, y hoy es alguna forma de administración del control de cambios, le guste o no le guste, a quien le guste. Hay que quitar la ideología de los instrumentos, porque los instrumentos son necesarios. Está derrapando este gobierno ahora haciendo control de cambio después de haber dejado que la fiesta, como era para unos pocos, cuando nos pasan la cuenta en dólares y no la tenemos, dicen, bueno, tal vez haya que controlar un poquito porque estos muchachos no es que en algún momento se sacian y dejan de hacer estas cosas, digamos. Bueno, es capitalismo, muchachos. La otra gran tensión tiene que ver con la gran concentración de la propiedad y, derivado de eso, de las exportaciones, lo que le da a muy pocos actores el control y la capacidad de veto del conjunto de la economía. Porque si yo subsidio la industria con los dólares que ingresan por el agro, ese es el sector que va a estar siempre incidiendo y determinando la política pública. Entonces, en ese punto hay que revisar la cuestión de la concentración de la tierra y de los nuevos actores que ingresan a jugar no solamente en el agro, sino en la explotación del suelo. Y si nos pone los pelos de punta, como pareciera que se mencione la reforma agraria, lo que hay que tener en claro es que minuto a minuto, día a día, está funcionando una contrarreforma agraria que despoja a campesinado, comunidades originarias, pequeños propietarios, pequeños arrendatarios, pequeños horticultores, pequeños todos. Y eso es así, y debería escandalizarnos tanto cuando se quema un rancho que no pasa casi nada, diría, y mientras cuando Grabois dice reforma agraria, que más ni siquiera se lee qué, porque vieron que, como nos contaban los muchachos de las industrias culturales, no importa, es como levantar el, ¿no?, dijo, o Horacio González dijo y ya está. Bueno, problematicemos eso. ¿Cuál es el límite de la injusticia que nosotros como sociedad estamos dispuestos a tolerar? Es eso lo que está en discusión. Y la cuestión vinculada a la deuda es la regulación del ingreso y la salida de capitales, con tiempos de permanencia, con idea del destino para el que ingresan, la salida también prevista por el sistema. Todo eso ha estado históricamente controlado. Cualquier estado de los que se mira como modelo, les aseguro que ha tenido mucho más control sobre cualquiera de esas variables que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque hay una idea que está traducida por el neoliberalismo acerca de algo así como el predominio de la libertad económica por absolutamente todos los derechos. Eso termina siendo muy funcional a que el capitalismo siga concentrando recursos en el centro.
Un cambio en un punto en la tasa de interés de Estados Unidos es una aspiradora que deja sin recursos de la noche a la mañana, en el horario que nosotros estamos durmiendo, que funciona la bolsa de Nueva York. Nos enteramos de que un país como el nuestro puede no tener prácticamente recursos. Entonces creo que la regulación de las inversiones extranjeras y respecto de las inversiones locales también debe ser atendida esta insuficiencia de la inversión. Vieron que se habla de reticencia inversora, de inversión en muy pocos lugares, en este momento es vaca muerta y está tambaleando, y muy poquitos sectores. Eso implica esa tensión, digamos, de los lugares a los que va el capital, porque hay una renta extraordinaria para hacerse, se reorienta, se regula con mecanismos de regulación de la reinversión de utilidades, con el fomento a la inversión en sectores que pueden no ser tan rentables en un primer momento, con la fiscalización sobre el fomento. Se tiende a darle como si el capitalista fuera un caballero y después se protesta porque resulta que no cumplió con esto y aquello. ¿Y qué se hace? Digamos, es entregar el dinero para un programa, para un proyecto concreto, ver que se haya hecho, fiscalizar todo eso y luego controlar el resultado. No, en algún momento se pierde la cadena esa. Esto también lo dice el mainstream de la ciencia económica en este momento. No se ha preocupado nunca ningún informe sobre inversiones en ver de qué manera se ha usado incluso el fomento público en las inversiones. Y una banca de fomentos es fundamental. Ahora, para hacer cualquiera de estas cosas, nosotros tenemos otra cuenta pendiente que debemos encarar, que es la necesidad de contar con un sistema estadístico nacional integrado que nos brinde información a hoy de absolutamente todas las actividades económicas y de todas las condiciones demográficas y sociales que atraviesan a nuestra ciudadanía. No contamos con información pública actualizada en muchísimos sectores sociales, de la política pública, o no hay procesos de acceso fácil, digamos. Se suele tener, pero como a veces la estadística es vergonzante, no se publica, no se da a conocer. Eso hay que transparentarlo y creo que tenemos bastante por hacer. Si uno mira en el área económica, esto de en qué sectores, ustedes vieron que lo siguiente, bueno, ¿conviene la industria? No, sí conviene, si no sos industria no vas a ningún lado. Bueno, ¿y qué sector? La forma de ver cuáles serían los sectores, salvo que uno le pregunte a Eduardo, que él ya sabe porque es una biblioteca en sí misma, pero es ir a ver la matriz de insumo-producto. La última matriz de insumo-producto que tenemos, ¿de cuándo es? Del 2004. Es información histórica, para la historia económica, que además da cosas un poco raras, digamos, pero que tiene que ver con que no se ponen los esfuerzos suficientes y no se tiene noción de que no contar con buena información es parte del deterioro y de la incapacidad del Estado de saber hacia dónde ir. Para formular políticas. Se hace la encuesta de hogares, tiene un nivel de no respuesta muy alto, que da unas cosas raras. Se le hace decir a la encuesta de hogares cosas que no tiene por qué contestar porque no está preparada para una cantidad de cosas. Está preparada para caracterizar el mercado de trabajo en muy pocas condiciones más de vida. Pero Vidal hace una cloaca y si el PH no le da, ya se pone en cuestión todo el operativo porque algo no da, porque un gobernador, y no se pensó que tal vez estamos trabajando con una muestra que está basada en el censo del 2002 y que todo eso es viejísimo. Y entonces da los errores que da, porque en el medio surgieron ciudades, se demolieron otras, hay villas que no están consideradas. Los avances tecnológicos permitirían, por muy poco esfuerzo presupuestario, que nosotros tuviéramos información, por lo menos saltar de la brecha que teníamos. Argentina era uno de los centros de formación de estadísticos para América Latina. Y hoy no podemos responder, por ejemplo, Argentina no tiene una caracterización de la población rural, porque no se ha hecho una encuesta de hogares en las zonas rurales. Se dice que es porque es muy poca gente, es el 10% de la gente.
Pero justamente por eso, si es tan poca gente, supuestamente, uno podría con muy poco tener la muestra de eso, si se hacen grandes operativos. Y luego, la centralización de muchísimas cuestiones que deberían tener que ver con la federalización, o sea, quien mejor sabe dónde están los hogares rurales es la gente de la Dirección Provincial de Estadística o de algún Ministerio de Salud, Desarrollo Social, lo que sea, que puede perfectamente tener en muy poco tiempo una muestra de los hogares rurales para conocerlos. Entonces, yendo más claramente a lo que sería una política de desarrollo, uno la puede, porque vieron que es muy general, uno dice, bueno, pero ¿cómo se le entra a esto? No tengo matriz de insumo producto para ver cuál es el recorrido del sector, ¿no? Desde el origen hasta el bien final. Hay conocimiento segmentado y demás. Bueno, otra manera de tomarlo, que se los propone una socióloga, es mirando el mercado de trabajo, que sí tenemos caracterizado. Y entonces, a ese 20% que produce para la exportación, con alta tecnología, con alta capacitación, con altos salarios y todo, simplemente ir viendo que no se pierda, si es que me interesa consolidar esos sectores en los que está. Y ahí está sentada sobre esos recursos, buena parte de lo que identificamos hace como 50 o 60 años como la burguesía nacional, vinculados al Estado, con áreas de renta protegida, con mercados cautivos y demás. Ahora, a ese capital, que tiene la pampa húmeda además, hay que condicionar las capacidades que tiene de agresión del medio ambiente, de atentar contra las poblaciones, contra la salud de las poblaciones y de favorecer el desplazamiento de las comunidades. Eso hay que incorporar. En los sectores industriales de productividad media, fomentarlos e impulsarlos. Impulsarlos a través de esta banca que decíamos de desarrollo, pero también en la vinculación con el sistema científico y adelantándose a las necesidades que se va a tener, porque hoy hay una capacidad de rebote muy fuerte, ¿no? Cuando decíamos por allá en el 2017, bueno, pero cuando se vayan no va a haber que hacer mucho porque la cosa va a marchar sola, pero eso se termina. Y es muy difícil decirlo en el momento en que la cosa va marchando, porque parece que nos vamos a convertir en Suecia en muy poco tiempo. Hay que decirlo ahora y decirlo en la buena también para que se pueda reaccionar antes de que lleguen los cuellos de botella que han estado y van a seguir estando. En los de muy baja productividad, tender a la formalización, a la capacitación, y esto significa reforzar el sistema no solo de ciencia y técnica que permea mucho en los otros sectores, la educación inicial y primaria. Nosotros en los principales bolsones poblacionales hemos estado en las escuelas primarias cerradas. Y después a esa gente le decimos que perdió la cultura del trabajo, que probablemente termine la primaria sin saber leer de corrido o escribir. No pensemos el desarrollo como los problemas de la frontera, porque son también problemas del tercer mundo que tenemos que empezar a mirar de frente. Y acá hay otra cosa que tiene que ver con apuntalar esos mecanismos que se fueron desarrollando en la emergencia y que resuelven las condiciones de vida de amplios sectores de la población, que una vez que empiezan a mejorar, que tienen el pequeño emprendimiento, la empresita, lo que sea, es castigado por la economía de mercado. Se lo considera, una vez que empieza más o menos a andar, como si fuera una empresa capitalista en serio y le llegan las generales de la ley. Entonces todo el incentivo a la economía popular se muere porque no hay posibilidad de pasar ese techo que le pone, donde ustedes habrán visto también las políticas de distribución secundaria generan una cantidad de comportamientos adaptativos, porque si a mí me dan la asignación universal, a mí me conviene asegurar la leche cada mes que tomar una changa o un empleo que no sé cuánto tiempo me va a durar. Y así con una cantidad de programas de asistencia. Entonces, apuntar a la distribución primaria del ingreso, y aquí los propios sectores populares están en condiciones de responder y de resolver bienes esenciales, necesidades esenciales, como la infraestructura en las escuelas públicas,
y la construcción de vivienda. Son dos aspectos donde, si ustedes miran, la gran constructora en nuestro país de vivienda familiar es la familia propiamente. Es la autoconstrucción. Esa autoconstrucción también podría resolver los problemas de infraestructura en lo inmediato, digamos, de los sectores populares que no cuentan con una escuela, porque el gobierno, los gobiernos, en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, necesita a la contratista, que es la que se va a llevar el 80% del recurso, y le va a pedir a las mismas personas a las que yo digo que habría que generar los espacios para que funcionen como colectivos de trabajo, le va a pagar el 20% de lo que se ha pagado por la obra de reconstrucción de una escuela. Que además poco le interesa a la contratista la calidad de la refacción, y sí le interesa muchísimo a las familias que están comprometidas con la educación de sus hijos en ese lugar. De la misma manera la alimentación y de la misma manera la salud, que deben sustraerse de los sectores populares. La alimentación, la vivienda, la salud y la educación de los sectores populares debe sustraerse del mercado. Esta es una avanzada que el neoliberalismo nos tiene jurada desde los años 60. Uno de los primeros intentos de acuerdos regionales, creo que se llamó el ASBI, pero me puedo fallar la memoria, tenía dos condiciones que generaron la resistencia y la caída del acuerdo, de la propuesta de acuerdo. Después fue el ALCA, después hubo una cantidad de otras modalidades, y después fue el ingreso silencioso de esto. Una era la privatización de la educación universitaria. Hoy quieren toda la educación, que pase a ser privada. Y la segunda cuestión, fíjense ustedes que paradoja, era ir contra la cartelización de la obra pública. Esto es fines de los años 60. Esa era la burguesía nacional, que tanto cariño le hemos tenido, era la que tenía la obra pública. Entonces no prosperó el intento de alianza regional porque, por un lado, por la resistencia de los sectores que defiendan la educación pública en nuestro país, pero por otro, por la resistencia de la cartelización de la obra pública, de la patria contratista. Eso volvió después en el ALCA, que se volvió a caer, en parte por lo mismo. Pero fíjense que la avanzada ahora es que hundieron a Obendrich y toda su capacidad de operar la obra pública en los países de Brasil hacia arriba y en parte Argentina. Y acá los cuadernos funcionan medio más o menos porque se llevan el mantel y se llevan todos. Entonces estamos en problemas y el paquete general ha sido impugnado socialmente. No quiero entretenerlos tanto, pero mencioné las cosas que en el mediano plazo nosotros tendríamos que tratar de contener como tensiones que no podemos eludir. Y en el largo plazo, yo pienso que hay que hacer eje en una buena caracterización de los sujetos que tenemos. Hay que quitarle la connotación negativa al conflicto, porque si no estamos peor es gracias al conflicto social, a la capacidad de reaccionar frente a las agresiones que hay a lo largo de todo el país y a lo largo de las distintas brechas que van seccionando a la sociedad argentina. Entonces, esa idea del país a donde queremos ir, creo que necesita reconstruirse sobre la base de lo que para Marx era la gran contradicción entre el capital y el trabajo. O sea, nosotros tenemos que tener claro que estamos desde un lado, que es el de la nación, el de la soberanía de nuestro pueblo, el de la independencia económica, el derecho a vivir dignamente. Entonces, esa construcción debe edificar a sujetos que contesten a la lógica del capital, pero incorporando las luchas del ecologismo, del feminismo, como luchas económicas, no solo por cuestiones puntuales, digamos, donde creemos que se responde a una demanda puntual y se acabó, y entonces hasta la derecha está contenta con que avanzan ciertas cosas. No, en última instancia, cada una de estas cosas es una disputa por cómo se distribuye el poder en nuestra sociedad, y a eso hay que apuntar para no perder el norte, porque si no, nos vemos en los paneles peleando contra molinos de viento y por lo bajo están ocurriendo los procesos que en serio socavan
nuestra posibilidad de vivir de manera mejor. Decía, para enfatizar, la lucha del feminismo entendida como una lucha en la contradicción que puede ponerle un freno a la devastación. Los ecologismos, lo mismo. Las disidencias. Hay que abrir el mapa de los actores sociales con los que estamos trabajando, porque si no se queda viejo. Las comunidades originarias, porque se tendió a elaborar la idea de que para que la rueda general funcione, yo tengo que sacrificar una zona mapuche en torno a Vaca Muerta, que es inmensa para ellos. Pero hay que tener cuidado, porque la forma de producción en la pampa húmeda nos afecta absolutamente a todos. Entonces el sacrificio es de todos nosotros para el centro. Hay que tener presente cómo está funcionando el capital en la periferia para no errar en el análisis y tal vez no quedarse en las pequeñas discusiones, sino tener la mirada de contexto de por dónde va la cosa. Son paquetes tecnológicos que están llegando a agotarse por incapacidad de sustentar los territorios, la dinámica de explotación, entonces sería un buen momento para plantear qué otras cosas se pueden hacer y dando vuelta, diría yo, poniendo en el centro la vida y poniendo en el centro no la libertad económica, sino la justicia social, el derecho a una vida digna, como lo quieran llamar, el derecho a vivir en una convivencia razonable y fraterna. La lucha por los derechos humanos, que no se quedó allá lejos, sino que va avanzando a medida que avanza y que se complejizan las sociedades, que aparecen nuevos problemas. La lucha por la justicia y una alerta que diría yo en esta presión de Estados Unidos por asegurarse el patio trasero, la lucha por la libertad y la no beligerancia. Hay una presión muy fuerte para que nuestros países sean parte de ese juego que juegan otros. Me parece importante recuperarlo. Yo miraba hace muy poco pensando con unos compañeros sobre la situación de Venezuela y alguien que estudia la economía china dijo, porque yo decía, ¿por qué si estuvieron ahí no invadieron Venezuela? Es tan fuerte la capacidad de resistencia del pueblo venezolano y veíamos todas las cosas que atravesaron la historia de Venezuela. Y uno que mira los negocios de China dijo, una suerte que tenemos por el hecho de que Estados Unidos esté en todos lados y de que China esté ingresando a todos lados es que no pueden entrar en una guerra, ni siquiera en Venezuela, porque los recursos que se están jugando son de todos. Todos tienen intereses ahí. Si ustedes recuerdan esta intervención del representante de Corea en la ONU, donde dice, ningún país es el patio trasero de nadie. Y ahí están poniendo, de la misma manera que aparece Putin en la disputa con uno de los países de Medio Oriente por el gas. Digo, resumiendo todo esto, todas estas aristas no pueden no estar en la construcción de lo que debería ser la reconstitución de la gran contradicción que debemos llevar adelante. Porque si no vamos a gastar fuerzas yendo un día a la plaza para acompañar a las madres, otro día al Congreso por la ley de derecho a la legalización, despenalización del aborto, y otro día por las comunidades, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y va a ser muy difícil que enfrentemos lo que es claramente una avanzada del capital. Enfatizo, el desarrollo no es más que el derecho a una vida digna. Y ahí es bastante claro. El cómo se hace es algo que se puede discutir. Ahora, la vida digna tampoco es solamente comer. La vida digna es poder moverse en los distintos espacios, disfrutar de distintos bienes y que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Ahora, tenemos que tener en cuenta la gran heterogeneidad, porque si no, funcionamos en las soluciones que se dan como elementos de clausura, donde hay incluidos, para los cuales se piensa la política, y excluidos, que serían los pobres, para los cuales hay una alimentación para los pobres, una educación para los pobres, una forma de vivir para los pobres y una política de los pobres. Esa es una tensión que tenemos que también resolver. La política tiene que ser para todos.
y la sociedad en la que estamos, y creo que nuestro país es una muestra de la gran interrelación de sectores y actores sociales. Nosotros cuando la pasamos mal, no es que tenemos que cruzar ninguna avenida, ni una General Paz, ni nada para ver a los pobres. Los pobres están con nosotros, nos permea a todos, porque tenemos una serie de bienes comunes contra los que se ha atentado. No se ha podido por la gran organización social, se degradan algunas estructuras, se emergen otras. Ustedes habrán estado, no pude venir porque por las ocupaciones y la familia, pero vi el programa, sé la cantidad de compañeros que estuvo acá. Ustedes tienen una paleta sumamente rica de por dónde está yendo la cosa en este momento. Y nada, no sé si hay preguntas, dejaría por acá.